La oscura historia de la expropiación petrolera en México. La historia petrolera mexicana está llena de despojos, malversaciones y hechos oscuros, aunque la riqueza derivada del oro negro haya sido un factor determinante para la modernización del país. El primer pozo petrolero mexicano fue perforado en 1862 en Tabasco, y durante el resto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, la industria mexicana del petróleo estuvo en manos de compañías estadounidenses y europeas. Durante esa etapa, México fue básicamente despojado de sus riquezas por unas compañías que apenas ingresaban una miseria en la hacienda nacional, en connivencia con las élites gobernantes. Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera en 1938, y el petróleo se convirtió en el gran dispensador de recursos para el fisco nacional, aunque nunca sin librarse de los problemas y de las redes clientelares derivadas del Estado empresario. ¿Cómo se desarrolló la industria petrolera mexicana entre el siglo XIX y la década de 1930? ¿Qué llevó a Lázaro Cárdenas a expropiar a las compañías petroleras extranjeras y a nacionalizar el petróleo? ¿Por qué Ernesto Zedillo, más de medio siglo después de Cárdenas, tuvo que empeñar a la compañía Petróleos Mexicanos? Continúa viendo este video para que conozcas las respuestas a estas preguntas sobre la oscura historia del petróleo mexicano. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Orígenes de la industria petrolera en México. En 1862, el ingeniero de minas Antonio del Castillo dio el epistolazo de salida inicial a la actividad petrolera en México, cuando perforó el primer pozo superficial en el estado de Tabasco. Maximiliano de Habsburgo, emperador de México entre abril de 1864 y mayo de 1867, a raíz de la segunda intervención francesa en el país, emitió un decreto que autorizaba la explotación petrolera en el territorio mexicano controlado por los ocupantes, a condición de que se hiciera con la anuencia del gobierno. Maximiliano otorgó 38 concesiones de explotación a particulares antes de ser fusilado en Querétaro en junio del año 1867. En 1869, ya con Benito Juárez gobernando de nuevo en todo el territorio nacional, tras la derrota de los franceses, comenzó la explotación petrolera en las chapopoteras de Furberos, en Veracruz. Las chapopoteras son afloramientos petrolíferos naturales de los que ya se abastecían los nativos durante la época prehispánica, utilizando el petróleo como material de construcción y como combustible en ceremonias, entre otros usos. Primeros inversionistas extranjeros en México. En 1901, el británico Sir Whitman Dickinson Pearson comenzó sus inversiones en la actividad petrolera mexicana con la empresa Pearson & Son, y en 1906 construyó la primera refinería mexicana en Minatitlán, Veracruz. Pearson fundó la compañía de petróleo El Águila en 1908 y gracias a sus contactos dentro de la élite gubernamental del Porfiriato, obtuvo permisos para explorar y explotar nuevos yacimientos en Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. En 1906, el estadounidense Edward L. Doheny fundó la Huasteca Petroleum Company, que 10 años más tarde perforó el pozo número 4 de Cerro Azul, que proporcionó 89 millones de barriles durante los siguientes 21 años. En 1909, Pearson reorganizó el Consejo de Administración de El Águila, invitando a participar a Guillermo de Landa y a Enrique Creel, gobernadores del Distrito Federal y de Chihuahua, al presidente del Banco Central Mexicano, Fernando Pimentel, al presidente del Consejo de Ferrocarriles Nacionales, Pablo Macedo, a Porfirio Díaz Ortega, hijo del presidente, y al empresario Enrique Tron. En 1901, Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo. Durante el porfiriato, José Ives Limantur, ministro de Hacienda, favoreció las inversiones extranjeras en las industrias mexicanas de la minería y el petróleo, al considerar que la apertura al capital foráneo era conveniente para la expansión económica de México, una política que sería repudiada después por la Revolución Mexicana. El 24 de diciembre de 1901, el régimen del presidente Porfirio Díaz
promulgó la Ley del Petróleo que, entre otras cosas, eximía a las compañías extranjeras del pago de impuestos de importación de los equipos necesarios para la explotación petrolera. Los capitales invertidos quedaron exentos de gravámenes y libres de toda obligación fiscal durante un periodo de 10 años. Igualmente, se permitió a las empresas petroleras la adquisición de terrenos nacionales a precios de baldíos, incluyendo el derecho de paso por tierras particulares y un perímetro de protección de 3 kilómetros alrededor de los pozos petroleros. La producción de petróleo era de 12.5 millones de barriles en 1911 y de 193 millones en 1921. La Ley Petrolera de 1901 estableció un pago al gobierno federal del 7% de los beneficios obtenidos por las compañías, más un 3% a los gobiernos estatales, donde se localizara la explotación. En 1901, la producción de la incipiente industria petrolera mexicana fue de 10,000 barriles, cifra que aumentó progresivamente hasta llegar a 12.5 millones de barriles en 1911. En contraste, los beneficios para México fueron escasos, y en 1911 el gobierno federal recibió solo 26,000 pesos por concepto de impuestos. En 1909 se promulgó una nueva ley del petróleo, en la que se estipuló claramente que la propiedad de los yacimientos de combustibles minerales del subsuelo correspondía al dueño del suelo. En los años comprendidos entre 1917 y 1920, la producción fue de 55, 64, 87 y 158 millones de barriles, alcanzando su máximo durante esta primera etapa en 1921, cuando se extrajeron 193 millones de barriles. A partir de ese momento comenzó un desplome hasta llegar a una cantidad inferior a 40 millones de barriles anuales. Madero pone impuestos a la explotación del petróleo a las empresas estadounidenses, y desde la Embajada de Estados Unidos se planea su asesinato. Tras llegar al gobierno en 1911, el presidente Francisco Madero impuso un gravamen de 20 centavos de dólar por tonelada de petróleo, equivalente a solo 3 centavos por barril. Este impuesto, establecido el 3 de junio de 1912, seguía siendo irrisorio con respecto al valor de mercado del hidrocarburo, pero enojó enormemente a las compañías extranjeras. Además, Madero dispuso que las empresas extractoras debían entregar sus registros de producción y encargó fiscalización de la actividad petrolera a la Secretaría de Fomento e Industria para conocer con certeza los volúmenes producidos y objeto de gravamen. Al final, las medidas dispuestas por Madero no llegaron a aplicarse porque el presidente fue depuesto y asesinado durante la decena trágica de febrero de 1913, en la que triunfó el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, apoyado desde la Embajada de Estados Unidos. En 1914, Estados Unidos invade México y Huerta pone impuestos al petróleo. En 1913, Woodrow Wilson llegó a la Casa Blanca y cambió por completo la política de Estados Unidos respecto a México, fijando oposición contra el gobierno golpista de Huerta y destituyendo al embajador. Wilson se posicionó en favor de la revolución constitucionalista de Venustiano Carranza, y en abril de 1914, con la excusa de impedir la llegada de armas para el ejército de Huerta, Estados Unidos ocupó Veracruz. Enemistado con Estados Unidos, Huerta revivió la idea de Madero de un impuesto petrolero atado a la producción, fijándolo en 65 centavos de dólar por tonelada de crudo. Huerta buscó el apoyo del Reino Unido, cuyas empresas competían con las estadounidenses por el petróleo mexicano, pero finalmente no pudo sostenerse en el poder por la presión revolucionaria y estadounidense, y dimitió en julio de 1914. ¿Qué decía el artículo 27 constitucional que llevó al senador de Estados Unidos, Albert B. Fall, a recomendar invadir México? En su artículo 27, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 distinguió la propiedad del suelo y el subsuelo, estableciendo que éste, junto con sus riquezas, pertenecían al dominio directo, inalienable e imprescriptible de la República, la cual podía otorgar concesiones para su explotación. El artículo 27 establece: corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema, de las salinas formadas directamente por las aguas marinas.
Estados Unidos rechazó el artículo 27 de la Constitución mexicana y su presión llegó a tal punto que el senador Albert B. Fall presentó un informe en su parlamento en el que recomendaba desconocer el gobierno de México y ocupar militarmente el país. En 1923 se firma el Tratado de Bucareli. El general Álvaro Obregón llegó a la presidencia de México en diciembre de 1920, aplicando una política laxa respecto a la propiedad del petróleo en el subsuelo, para tratar de conseguir el reconocimiento de Estados Unidos, pero al no obtenerlo optó por un incremento de impuestos. En agosto de 1923 se firmó el llamado Tratado de Bucareli, un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, que no fue discutido ni en el Congreso mexicano ni en el estadounidense. Mediante este pacto, México dejó sin efecto el artículo 27 de la Constitución para garantizar los antiguos privilegios a las compañías petroleras y mineras extranjeras. A cambio, Obregón obtuvo el anhelado reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno. Dwight Monroe convenció al presidente Plutarco Elías Calles de favorecer a las petroleras. Plutarco Elías Calles sustituyó a Obregón en la presidencia de México en diciembre de 1924 y desconoció el Tratado de Bucareli, señalando que este había sido un pacto de caballeros que comprometía a su predecesor, pero no a él. Entre 1925 y 1926, el gobierno de Calles trabajó en los cambios de títulos para asegurar a la República el dominio de las riquezas depositadas en el subsuelo de los suelos propiedad de las compañías extranjeras, otorgándoles a estas concesiones de explotación durante 50 años. En 1927, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Dwight Monroe, negoció con Calles un acuerdo mediante el cual se reconoció a las compañías todos los derechos en los territorios en explotación adquiridos antes de 1917 y se suprimió el límite de 50 años para las concesiones. En 1935 se dio la unión de los sindicatos petroleros con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas alcanzó la presidencia de México en diciembre de 1934 y en 1935 selló una alianza con el movimiento sindical que exigía mejores condiciones de trabajo. Cárdenas impulsó la fundación de una gran central obrera, defendiendo que las empresas remuneran a sus trabajadores no con base en la oferta y la demanda del mercado laboral, sino en función de sus capacidades económicas. En 1935, cada compañía petrolera tenía un sindicato, pero las remuneraciones eran muy diferentes. El 15 de agosto, pese a la oposición de las empresas, fue constituido el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, uno de cuyos primeros objetivos fue la firma de un contrato colectivo de trabajo. Ley de Expropiación de 1936. El 25 de noviembre del año 1936 fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Expropiación, que permitía al gobierno tomar cualquier propiedad si consideraba que era de interés público. La ley fijaba un plazo de 10 años para compensar a los expropiados, y el embajador de Estados Unidos, Joseph Daniels, manifestó su preocupación a Cárdenas, y el presidente le dijo que no tenía previsto aplicar la normativa legal a ninguna industria controlada por capital extranjero. Sin embargo, en 1937 el Ejecutivo creó la Administración General del Petróleo Nacional y continuó dando pasos para la expropiación petrolera, que contemplaba que el gobierno asumiría toda la actividad industrial relacionada con el petróleo, desde su extracción hasta su transformación en productos derivados y la comercialización de estos. Uno de los justificativos de la expropiación fue que las compañías petroleras no querían mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, como la jornada de 8 horas y el pago si se enfermaban. El conflicto laboral de 1937 entre trabajadores y empresas petroleras. En mayo de 1937, las negociaciones obrero-patronales para la firma de un contrato colectivo estaban estancadas, con los trabajadores demandando mejores salarios y prestaciones, una jornada de trabajo de 40 horas semanales y el reconocimiento de los derechos laborales durante los periodos de enfermedad. El 17 de mayo, el sindicato petrolero anunció que iría a la huelga y la comenzó el 28 del mismo mes. La gasolina empezó a escasear, el transporte se paralizó y el 7 de junio el presidente Cárdenas solicitó al sindicato que levantara la huelga y recurriera a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La huelga terminó el 9 de junio de 1937 y la decisión arbitral llegó hasta la Suprema Corte, que en marzo de 1938 ratificó el laudo de la Junta de Arbitraje, desestimando el recurso presentado por las compañías petroleras.
El 18 de marzo de 1938, Cárdenas expropió el petróleo ante el miedo de una acción militar de Estados Unidos. Las compañías se negaron a cumplir con lo decidido por la Junta Arbitral y presionaron retirando sus fondos de los bancos mexicanos para intentar generar una crisis financiera. El 9 de marzo del año 1938, las embajadas mexicanas en el extranjero recibieron un memorándum de advertencia sobre la posibilidad de concretar la expropiación petrolera. Francisco Castillo Nájera, embajador de México en Estados Unidos, temió una respuesta militar por parte de los estadounidenses. A última hora, las empresas manifestaron su disposición a cumplir con el laudo arbitral, solicitando una rebaja en las prestaciones a pagar y un aumento en el porcentaje de trabajadores de confianza para no perder el control de sus negocios. Sin embargo, Cárdenas ya tenía su decisión tomada y declaró la expropiación en la noche del 18 de marzo del año 1938. Discurso de expropiación. El discurso de expropiación que el presidente Lázaro Cárdenas dirigió por radio a la nación duró poco más de 15 minutos y se ganó un puesto en los anales de los momentos históricos de México. Dijo que había tomado la decisión debido a la negativa de las compañías petroleras a acatar el dictamen de la Suprema Corte y se refirió a las presiones ejercidas contra la nación. Realizó un breve recorrido por la historia de la explotación petrolera en México, destacando los privilegios de los que habían gozado las compañías extranjeras, en detrimento de los intereses nacionales. Pidió respaldo material y moral a la población y manifestó su intención de vender el petróleo mexicano solo a países democráticos. El 19 de abril, mujeres de todas las clases llevaron joyas y objetos de alto valor al Palacio de Bellas Artes para pagar la indemnización. En su discurso de expropiación, Cárdenas señaló los sacrificios que tendría que hacer México para pagar las indemnizaciones a las compañías expropiadas. El 23 de marzo del año 1938, se reunió en Ciudad de México una manifestación espontánea de 100,000 personas en apoyo a la nacionalización del petróleo. El 19 de abril, otra manifestación de gente de todos los estados sociales se dirigió al Palacio de Bellas Artes para donar joyas y objetos de alto y bajo valor económico para el Fondo de Indemnizaciones. Una anciana contribuyó con una gallina. Aunque el monto reunido de algo más de 2 millones de pesos era irrisorio con respecto a los pagos que enfrentaba México, constituyó un símbolo de unidad nacional. Creación de Pemex. Sectores como la Iglesia Católica y parte del empresariado conservador, que siempre emitían opiniones contrarias a los gobiernos de la Revolución Mexicana, esta vez respaldaron al presidente. Para la mayoría de la población mexicana, la expropiación significó el sacudimiento final del dominio económico extranjero, que desde la colonia había saqueado las riquezas de México. Todo el personal extranjero al servicio de las compañías abandonó las instalaciones petroleras, y la Administración General del Petróleo Nacional se hizo cargo provisionalmente de los activos expropiados. En mayo del año 1938 fue creada por decreto presidencial la Distribuidora de Petróleos Mexicanos para encargarse de la comercialización del petróleo y sus derivados. En otro decreto promulgado el 7 de junio de 1938 y publicado el 20 de junio, fue creada la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, para encargarse de la exploración, producción y refinación del petróleo. La furia de los gobiernos de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. El Reino Unido desconoció la ley de expropiación y en una serie de duras notas diplomáticas exigió la devolución de los activos de la compañía El Águila. Finalmente, Gran Bretaña rompió sus relaciones diplomáticas con México. El gobierno de los Países Bajos exigió la devolución de los activos o el pago inmediato y no a plazos de la indemnización. Sin embargo, la compañía anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell decidió encargarse de sus propias negociaciones, sin la ayuda del gobierno neerlandés, tras comprender que México no daría marcha atrás a la nacionalización. En Estados Unidos, el presidente Roosevelt reconoció el derecho de México a expropiar y aceptó que el pago de las indemnizaciones fuera calculado en función del valor de los activos de las empresas, sin incluir el valor de los mantos petroleros en los yacimientos expropiados. El secretario de Estado, Cordell Hull, exigió el pago inmediato de las indemnizaciones, incluyendo el valor de los mantos petroleros. El embajador Joseph Daniels adoptó una posición conciliatoria, priorizando la política de buena vecindad. Boicot de Standard Oil Company y de Estados Unidos contra México. La Standard Oil de Nueva Jersey inició un boicot contra México, en el que también participó la Royal Dutch Shell, intentando privar a la industria petrolera mexicana de insumos y bienes indispensables para su operación,
incluyendo el tetraetilo de plomo. En el boicot participaron empresas estadounidenses proveedoras de herramientas de perforación, refractarios, bombas, tubos, fluidos, compresores, material eléctrico y maquinaria especializada. El problema del tetraetilo de plomo fue resuelto temporalmente reformulando la gasolina, hasta que el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México lograron sintetizar el producto. El gobierno de Estados Unidos cooperó con el boicot, aumentando el impuesto de importación de petróleo mexicano de 15 a 50 centavos de dólar por barril. Inicio de la comercialización del petróleo, venta de petróleo a Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. El boicot de Estados Unidos contra la industria petrolera nacionalizada mexicana parecía que iba camino al éxito durante sus primeros meses, pero serían precisamente un empresario y una empresa estadounidenses los que empezarían a desbloquear la situación en favor de México. Williams Robb Davids y su compañía Davids & Co. comenzaron a comercializar petróleo mexicano como intermediarios hacia Italia y Alemania. México vendió petróleo al Tercer Reich alemán entre enero y agosto de 1939 y al régimen fascista de Benito Mussolini desde 1938 hasta su entrada en la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, debido al proceso nacionalizador y al boicot, las exportaciones petroleras mexicanas se desplomaron a 14.5 millones de barriles en 1938, desde 25 millones en 1937. Indemnización a las petroleras. En mayo de 1940, la empresa petrolera estadounidense Sinclair firmó un acuerdo de indemnización con el gobierno mexicano por un monto de 8.5 millones de dólares, a ser pagados en 3 años, más un contrato de compra de 20 millones de barriles con un descuento respecto al precio de mercado. A pesar de que este trato fue con un actor relativamente menor, sirvió para que el gobierno mexicano pudiera argumentar que eran la Standard Oil y la Royal Dutch Shell las que estaban bloqueando los arreglos de indemnización con su intransigencia. Roosevelt, ante la Segunda Guerra Mundial, tenía más interés en la alianza estratégica con México que en defender los intereses de las petroleras. Con la guerra en curso, el gobierno de Estados Unidos necesitaba vigilar sus fronteras y requería que los aviones estadounidenses pudieran tocar tierra en México en sus viajes hacia y desde Panamá. A Roosevelt le urgía también asegurar el suministro de varias materias primas, incluyendo petróleo, y México las tenía del otro lado de la frontera sur. Fue así como el 17 de noviembre de 1941, Estados Unidos y México firmaron el Good Neighbor Agreement, o Convenio del Buen Vecino, que contempló el pago por parte del gobierno mexicano de 40 millones de dólares por concepto de reclamos estadounidenses originados durante la Revolución Mexicana. Estados Unidos otorgó un crédito de 20 millones de dólares a México y reanudó las compras de plata mexicana que había interrumpido durante el boicot. En 1942, el gobierno de Roosevelt dijo que México tenía que pagar 24 millones a Standard Oil por indemnización. En el marco de la distensión entre México y Estados Unidos, y a pesar de la oposición de las compañías petroleras, en 1941 fue creada una comisión intergubernamental para negociar las indemnizaciones pendientes con Standard Oil y el Grupo Imperio. Tras largas deliberaciones, la comisión emitió su recomendación en abril de 1942, estableciendo una indemnización de 24 millones de dólares repartidos en 5 años para la Standard Oil y 1.5 millones para el Grupo Imperio. El Grupo Imperio aceptó el arreglo, pero la Standard Oil se negó a hacerlo, y esta vez el Departamento de Estado le dijo que no continuaría defendiendo sus intereses. Negociaciones con la Royal Dutch Shell. La Shell rechazó los acuerdos de indemnización entre México y Estados Unidos, y durante la guerra perdió sus yacimientos indonesios por la invasión japonesa, por lo que quedó dependiendo de sus inversiones en Venezuela. Viendo la franca política de apoyo de Estados Unidos a México durante y poco después de la guerra, la compañía anglo-holandesa inició negociaciones con el gobierno mexicano sin la intervención de los gobiernos de Gran Bretaña y de los Países Bajos. En agosto de 1947, México y la Royal Dutch Shell acordaron indemnizaciones a la compañía anglo-holandesa por 130 millones de dólares, distribuidos en 15 años. El monto incluyó intereses del 3% generados desde 1938. Durante el gobierno de Salinas de Gortari, en 1989, fue encarcelado el dirigente del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia. Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia de México en 1988
y para paliar la aguda crisis heredada de los gobiernos anteriores, aplicó una política de apertura económica que incluyó masivas privatizaciones de empresas del Estado. Con Salinas, México abandonó por primera vez el dogma heredado de la Revolución Mexicana del Estado empresario y de las industrias estratégicas que debían ser administradas por el gobierno. En 1989, el poderoso dirigente sindical Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina, líder durante varias décadas del Sindicato de Trabajadores Petroleros y fuerte opositor a la política de privatizaciones de Salinas, fue enviado a la cárcel. Zedillo empeñó Pemex para salvarse del error de diciembre. Ernesto Zedillo alcanzó la presidencia mexicana en 1994 para suceder a Salinas, después del oscuro asesinato durante la campaña electoral de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial inicial del PRI, el partido de gobierno. Durante los primeros días del gobierno de Zedillo se abatió sobre México una crisis económica llamada error de diciembre en el país y efecto tequila en el exterior, desencadenada por una aguda caída de las reservas internacionales de divisas, que desembocó en una devaluación del peso mexicano. Para obtener créditos por $20,000 millones que permitieran paliar la crisis, Zedillo tuvo que empeñar a Pemex. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la oscura historia de la expropiación petrolera en México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.